Un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginaros el caso de una mujer que lleva unos años en una relación de pareja, se casó cuando era joven, pero se ha dado cuenta de que no es feliz porque no está enamorada de su pareja. Si realmente se quisiera a sí misma, reconocería que no está enamorada y el siguiente paso sería decirle a la pareja: oye, que yo no estoy enamorada, y como no estoy enamorada ni soy feliz, ni te puedo hacer feliz a ti, vamos a dejar la relación. Pero imaginemos que esa mujer fue educada en la educación tradicional que le decía que el matrimonio es para toda la vida y que romperlo pues es un pecado, aunque eso no es lo que más nos afecta. Lo que nos afecta es el qué dirán. ¿Qué van a pensar los demás si diéramos ese paso? Empezando por la pareja, ¿lo va a encajar o va a tomar represalias? O la familia, ¿lo va a encajar o va a tomar represalias? ¿Qué va a pasar con los hijos, en el caso de que hubiera hijos en la relación? ¿Qué va a pasar con la hipoteca? Menudo marrón si entre los dos no la podíamos pagar. Pues imaginemos que esa mujer, por alguna de esas cosas o por una suma de todas ellas, decide continuar esa relación. Pues esa es una mujer que no se ama a sí misma, porque actúa por lo que piensa en contra de lo que siente, y a consecuencia de eso sufre. Y si actúa en contra de lo que siente es porque está condicionada por una educación que es represiva con su libertad de sentimiento. Por eso considero que la educación represiva es una gran causa de anulación de los sentimientos. Pero no solo la educación represiva, también el egoísmo es una gran causa de anulación de los sentimientos de amor. Por eso hacemos tanto énfasis en el hecho de ir desprendiéndonos del egoísmo. Antes he comentado que en ese proceso de eliminación del egoísmo hay diferentes etapas. En el libro hablamos de cada una de esas etapas, las llamamos vanidad, orgullo y soberbia, y en cada una de ellas se manifiesta el egoísmo de una manera concreta. Yo la vanidad la suelo, por poner un ejemplo, la vanidad la suelo identificar con la adolescencia espiritual, cuando la persona es todavía muy inmadura y lo que más le tira es el afán de protagonismo. Esto es algo propio también de la adolescencia. En la adolescencia parece que lo más importante es ser protagonista, llamar la atención, y eso también se refleja en la etapa de la vanidad. Cuando la persona supera ese afán de protagonismo y empieza ya a valorar más los sentimientos, es cuando entra en la etapa del orgullo. Yo la identifico con la etapa adulta. Pero en el orgullo también el egoísmo se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas orgullosas tienen tendencia al aislamiento y a la represión, sobre todo cuando se sienten heridas en sus sentimientos. Por eso la persona orgullosa en esta etapa tiene que luchar para dejar de aislarse de las relaciones humanas y tiene que aprender a ser él mismo. Y la etapa de la soberbia lo identifico con la ancianidad porque representa una etapa de más sabiduría. Lo que queda en esta etapa por resolver es la falta de humildad. Creo que la humildad es la virtud más difícil de alcanzar. En todas esas etapas hay falta de humildad, pero en la etapa de la soberbia es una de las pocas cosas que falta todavía por pulir. Por eso el objetivo de esta etapa es ser más humilde. Dentro de ese proceso de evolución, como digo, se manifiestan diferentes actitudes egoístas. En el libro hablamos de cada una de ellas. Hablamos del apego y hablamos del miedo, que son dos manifestaciones que generan mucho sufrimiento. Por eso quiero hablar un poquito más de esas actitudes y hablar un poquito más de las etapas, sobre todo de la vanidad y del orgullo. Como he dicho antes, la vanidad es, digamos, la primera etapa a la que se va a enfrentar el espíritu en su proceso evolutivo. Aquí se manifiesta el egoísmo, digamos, en su manifestación más materialista. Lo que caracteriza la etapa de la vanidad es el afán de protagonismo. Es decir, la persona en esta etapa quiere ser el centro de atención, que los demás se fijen en ella. Como todavía no conoce bien lo que es el amor, no distingue bien entre amor verdadero y complacencia. Es decir, que necesita y desea más que ama. Y eso se manifiesta también en sus relaciones personales. En las relaciones personales se inclina a buscar la fama, la admiración, la alabanza.
el ser complacidos y satisfechos en sus deseos más que en ser queridos y en querer. Si os fijáis un poco, lo que se nos transmite a través de los medios de comunicación es que la felicidad se alcanza si consigues satisfacer tu vanidad. Por eso hay como las propias series de televisión reflejan ese mensaje, ¿no? Para ser feliz tienes que ser famoso. Las series juveniles, el argumento de casi todas es de adolescentes que quieren ser famosos, por ser actores, por ser cantantes, por ser modelos. Y mucha gente cae en esa trampa de creer que si llegan a ser famosos van a ser felices, o si consiguen ser ricos, tener éxito, van a ser felices. Y ese es el gran problema, que a veces pasamos toda una vida buscando todo eso para ser felices, y a lo mejor algunas personas lo consiguen y se dan cuenta que en realidad la felicidad no se consigue a través de esa satisfacción de esos deseos, sino que lo que genera es un gran vacío. No tenéis más que observar pues algunos casos que se han dado, ¿no?, de personas que aparentemente lo tenían todo, pero que se han suicidado porque eran desgraciadas. Y ahora recuerdo el caso de este actor que hace poco que se suicidó, Robin Williams, una persona que dice, joder, pues si es famoso, tiene éxito, tiene dinero, ¿por qué se ha suicidado? A lo mejor le faltaba lo único que hace falta para ser feliz, que son los sentimientos. O el caso de Whitney Houston, por ejemplo, también. Una mujer guapa, canta muy bien, con fama, con dinero. Y dices, hostia, pero ¿qué le pasa? Todo el mundo deseando ser como ella, y ella que lo tiene se suicida porque es desgraciada. Pues a lo mejor es que le faltaba lo único necesario para ser felices, que es el amor. Por eso creo que deberíamos empezar a cambiar y a valorar más el amor. Creo que en esta etapa de la vanidad, como digo, uno de los grandes problemas es que se necesita y se desea más que ama, y se tiene un concepto del amor equivocado. Para mí el verdadero amor ha de ser incondicional, es decir, que el que ama verdaderamente no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. También es necesario que el amor sea libre para que se pueda considerar un amor verdadero. Es decir, tú no puedes forzar los sentimientos, tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente. Seguramente nadie se identifique en esas facetas egoístas a la hora de amar. Por ejemplo, cuando uno piensa en el amor a los hijos, suele pensar, no, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que hago por ellos, y mira cómo me lo pagan, más de uno, más de una lo habrá dicho. A partir de hoy ya no, porque se va a acordar de lo que voy a decir ahora. O por lo menos delante de mí nos lo dirá. Y es que cuando estamos diciendo eso, estamos reconociendo que realmente lo que hacemos por nuestros hijos no es incondicional. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Por lo tanto, ya no estamos respetando su libertad. Es decir, en esa forma de actuar ya hay una parte egoísta. Y esto es lo que llamamos en el libro el apego. El apego, en pocas palabras, es lo que llamamos normalmente el amor posesivo. Es la forma de querer de las personas que creen que por querer a alguien esto le da derecho a decidir por esa persona. Y por eso tienen tendencia a vulnerar la libertad y la voluntad de los demás. Incluso llegan a retener a su lado a esas personas en contra de su voluntad. Estamos cansados de ver en la televisión casos de violencia de género que acaban con el asesinato de la mujer a manos del exmarido o expareja, porque éste, ante la imposibilidad de retenerla, la acaba asesinando. Y esa persona que comete el asesinato se quiere autoconvencer de que lo ha hecho por amor, porque no podía vivir sin ella. Pero a eso no le podemos llamar amor, eso es el apego. La persona que ama verdaderamente respeta la libertad del ser amado y procura su felicidad. No es el gran causante de su sufrimiento, como ocurre en estos casos. Por eso, si alguna vez
se da el caso que en vuestra vida os ocurre eso, que por el motivo que sea vuestra pareja os deja, jamás la perseguiréis para obligarla a continuar. Porque ¿de qué serviría eso? A lo mejor la puedes tener a tu lado, pero no la puedes obligar a que te ame. Por lo tanto, lo único que vas a conseguir es ser desgraciado tú y hacer desgraciada a esa persona. Lo justo, lo honesto es que si realmente la quieres, respetes su decisión, dejes que viva su vida y tú intentarás rehacer la tuya. Es normal sentir tristeza cuando te dejan, pero eso no nos da derecho o nos justifica para perseguir a la otra persona para hacerle la vida imposible. Pues eso es el apego, el amor posesivo. En la etapa de la vanidad, el apego suele ser predominante, es decir, la persona, su amor está impregnado de apego. Por eso tenemos que empezar a reconocer esto y a ir eliminándolo, porque es la única manera de ser felices nosotros y poder ayudar a ser felices a los demás. Algunos ejemplos de cómo se vulnera la libertad de otra persona por culpa del apego. Hay apego en la madre que retiene a los hijos a su lado cuando son mayores y se quieren independizar, o hay apego en el marido que considera a la mujer de su propiedad e intenta anular su voluntad y libertad para satisfacer sus deseos. Que dice marido a la mujer, dice mujer al marido. En realidad, en cualquier relación de pareja, haya vínculo de matrimonio de por medio o no lo haya, cuando uno de los dos se cree con derecho de vulnerar la libertad del otro, ya está actuando con apego. Y si eso no lo reconoce y lo cambia, lo que hace es sufrir y hacer sufrir. Por eso, para poder superar la etapa de la vanidad, es necesario tomar conciencia de que el apego no es el amor. Y que para ser feliz no es tan importante conseguir lo que uno desea materialmente, sino despertar los propios sentimientos incondicionales. Eso no quiere decir que haya de malo en desear que nos amen. Por supuesto, todos necesitamos ser amados para ser felices, pero lo que no podemos es exigir que nos amen determinadas personas. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente. Además, tampoco nos serviría para ser felices. Hay personas que son amadas, por ejemplo, en la relación de pareja, pero son desgraciadas. ¿Por qué? Porque ellas no están enamoradas. Y eso es un reflejo de que realmente la felicidad no viene de que te quieran, sino que viene de despertar tus propios sentimientos. Por eso debemos de dejar de buscar desesperadamente y exigir que los demás nos quieran. Tenemos que empezar ya a despertar nuestra propia capacidad de amar, porque será la única manera de ser felices. Hay personas que ya han dado ese paso y entonces eso automáticamente hace que pasen a la etapa del orgullo. ¿Qué les puede ocurrir? Pues que ellos han dado el paso pero los demás no. De manera que uno empieza a brindarse generosamente hacia los demás, pero hay otras personas que se aprovechan de esa buena voluntad. Entonces uno puede llegar el momento en que se dé cuenta y sufra un desengaño. Creyendo que le querían, se siente que le están utilizando. Y cuando eso ocurre, pues la persona, al sentirse herida, pues decide que la mejor manera de que le dejen de seguir haciendo daño es romper las relaciones, es decir, aislarse de las relaciones humanas, porque las considera una causa de sufrimiento. Y eso es lo que le pasa al orgulloso. Sufre de aislamiento emocional. El principal problema del orgulloso es la dificultad en encajar la ingratitud, el egoísmo y la falta de amor de los demás hacia él mismo, sobre todo si ha establecido algún tipo de vínculo afectivo con los demás. En la etapa del orgullo se puede desarrollar el aislamiento y, asociado al aislamiento, la represión, el miedo y la tristeza. El aislamiento, ya hemos comentado que lo toma como una barrera o como una actitud de defensa frente a las heridas en los sentimientos. Es decir, cuando se siente herido en sus sentimientos, reacciona encerrándose en sí mismo y aislándose de las relaciones humanas, porque cree que de esta manera va a evitar que le vuelvan a hacer daño.
a ese aislamiento se le une la represión. ¿Por qué se reprimen? Porque creen que es la manera de evitar también que les hagan daño. Creen que si se manifiestan tal y conforme son, les van a hacer más daño, o los demás pueden encontrar debilidades a través de las cuales hacer daño. Es decir, que se reprimen en los sentimientos positivos y en los sentimientos negativos. También son personas que viven con miedo. ¿Miedo a qué? Pues el gran miedo que tienen es a no ser queridos tal y conforme son. Dentro de ese miedo entra el miedo al rechazo, al desprecio, a la incomprensión, a la agresividad y finalmente el miedo a la soledad, a que no les quiera nadie. Cuando una persona tiene miedo a no ser querida, muchas veces lo que hace es amoldarse a una forma de ser que no es la suya, con lo que se acaba convirtiendo en un esclavo en su propia vida. Además, tiene tendencia a anular los sentimientos porque los considera los grandes causantes de su sufrimiento. De manera que muchas personas, en ese círculo entre la represión, el aislamiento y el miedo, pues acaban viviendo la vida con mucha tristeza, como si fueran esclavos de su propia vida, con una tristeza y con una amargura muy profundas. Incluso algunas personas llegan a la conclusión de que la vida no tiene sentido y es mejor morir para descansar. Y con ese deseo de morir, pues se acaban manifestando diferentes enfermedades físicas, consecuencia del sufrimiento emocional. Ayer hablamos de ello en la charla de Molina de Segura, sobre cómo influyen las emociones en nuestras enfermedades. Y a lo mejor esa persona, a consecuencia de ese deseo de morir, acaba falleciendo realmente. Y cuando los demás se enteran de que esa persona ha fallecido, suelen pensar: qué injusta es la vida, mira, con lo buena persona que era, y vais a muerto de una mala enfermedad. Y la persona que se ha muerto dice: menos mal que me he muerto, porque no aguantaba la vida tal y conforme la estaba llevando. Yo creo que antes de llegar a esa conclusión, al querer morirse para descansar, creo que debemos ser valientes y luchar para resolver las causas del sufrimiento. Porque aquello que dejemos de resolver en esta vida, nos tendremos que enfrentar a ello en la siguiente vida. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve retrasar el momento? Solo para sufrir más. Por eso creo que cualquier momento es bueno para empezar a cambiar, aunque sea el último año de tu vida. ¿Cómo se puede superar el miedo, por ejemplo? Pues primero, siendo consciente de que se tiene miedo, admitir que se tiene miedo, y luego enfrentarse a las situaciones que nos generan miedo con valor. Preguntémonos, ¿qué decisión tomaría si fuera totalmente libre para decidir respecto a lo que siento? Pues esa es la decisión acertada. La persona que va poco a poco tomando decisiones valientes, de acuerdo con sus sentimientos, poco a poco irá superando el miedo. Y poco a poco irá siendo más feliz, superará también el aislamiento, superará la represión y poco a poco se irá desembarazando de las actitudes que le retienen en la etapa del orgullo. Por eso, para vencer el orgullo, una de las cosas que uno tiene que hacer es perder el miedo a ser él mismo. También encajar mejor la ingratitud de los demás y no sobreesforzarse en complacer a los demás si esto significa renunciar al libre albedrío. En general, tendría que liberarse de la creencia de que no es digno de ser amado tal y conforme es. Eso muchas veces es lo que le pasa a la persona en la etapa del orgullo. Cree que nadie les va a querer tal y conforme son. Y creen que tienen que cambiar y amoldarse a la forma de ser que los demás les exigen. ¿Por qué digo esto del encajar mejor la ingratitud? Porque no podemos esperar de los demás lo mismo que nosotros daríamos. Cada uno es como es. Algunos nos amarán, otros no. No podemos exigirles el amor. Cada uno está en un nivel evolutivo y no está en nuestra mano el decidir por ellos qué es lo que quieren hacer con su propia vida. Por lo tanto, lo justo es amarles y dejarles la libertad de que ellos correspondan o no a esos sentimientos.
Pero sí que es cierto que se puede hacer algo para evitar que eso nos haga daño, que es no sobreesforzarnos en complacer a los demás si esto significa renunciar a nuestra libertad. Aquello que realmente no sientas hacer por alguien, no lo hagas. Porque si lo estás haciendo esperando una recompensa a cambio y esta no llega, cuando no llegue te vas a enfadar con él y le tirarás la culpa de tu problema. Es cuando decimos eso de, con todo lo que yo he hecho por ti, mira cómo me lo pagas. Lo que pasa con los hijos a veces. Pues no lo hagas si realmente no lo sientes. Porque la persona que hace algo de corazón se llena por hacerlo y no necesita que el otro le devuelva nada en particular. Por lo tanto, si consideramos que estamos haciendo algo esforzadamente sin realmente sentirlo, es mejor que no lo hagamos. La persona, como digo, que va venciendo el orgullo es la que entrará en la etapa de la soberbia. Y el paso que le queda dar, como he dicho, es superar la falta de humildad. No vamos a entrar ya más en eso. Ya vamos a ir acabando la charla. Deciros que todo esto que hemos hablado está más desarrollado en los libros Las leyes espirituales y la ley del amor, que ambos libros los podéis descargar gratuitamente por internet en ese blog que tenéis ahí, lasleyesespirituales.blogspot.com, que no hace falta que lo apuntéis, porque si ponéis en Google las leyes espirituales, la primera entrada que vais a ver es la del blog. De todas maneras, hemos traído libros en formato papel. Allí a la salida de la sala los podéis conseguir. Los libros valen 2 euros, cada libro 2 euros, y ese precio es el que cubre los gastos de la imprenta, es decir, que no hay ánimo de lucro, porque creo que ese mensaje es un mensaje de todos y nadie tiene derecho a lucrarse con él. Y ya para ir acabando la charla y como resumen de toda ella, deciros que para mí la evolución espiritual gira en torno a 2 conceptos. Por un lado está el desarrollo de los sentimientos de amor y por otro está la eliminación del egoísmo. En realidad ambos van unidos. No se puede hacer el uno sin el otro, porque la persona que no renuncia al egoísmo no puede desarrollar la capacidad de amar. Ni más ni menos. Pero no pensemos que es algo fácil. Si al final de una vida hemos mejorado un poquito en nuestra capacidad de amar y eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes, porque no es nada fácil. Pero sí que es cierto que si damos ese paso, nuestra vida será cada vez más feliz. No tenemos que verlo como algo tedioso, como quien va a cargar cajones en un almacén. Tenemos que verlo como un trabajo que tiene una gran recompensa. La recompensa es la felicidad. Y al experimentar esa felicidad y darnos cuenta que si vamos dando más pasos podemos ser cada vez más felices, pues eso nos impulsa, nos estimula para seguir avanzando y avanzando. En realidad el objetivo nuestro de la vida es desarrollar la capacidad de amar para ser felices. Si interiorizáramos todo esto, pues nos daríamos cuenta que realmente la vida sí que tiene un sentido y que muchos de los sufrimientos de la vida no son estériles, sino que forman parte del proceso evolutivo que nos lleva a desarrollar nuestra capacidad de amar. También tendríamos que empezar a ver la muerte de otra manera, no como algo trágico, no como el final de nada, sino como una etapa de transición, un regreso a la vida en el plano espiritual, que es en realidad nuestro verdadero hogar. Y cuando regresemos allí, seguramente nos encontraremos con todos los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Fijaros cómo cambiaría la percepción de la muerte si pasáramos de pensar que esos seres queridos han dejado de existir a pensar que están en otro plano, que en ese plano son más felices que en este y que en algún momento vamos a volver a estar con ellos, pues seguramente esa tristeza se atenuaría. Lógicamente les seguiremos echando de menos, como echamos de menos a alguien querido que se ha ido a trabajar a otro país y no podemos convivir con él. Pero seguramente si le va bien en ese otro lugar, también nos alegraremos por él. Pues lo mismo deberíamos hacer con las personas que han fallecido. No sintamos tanto dolor, alegrémonos de que ellos ya han entrado en la vida verdadera, que es la vida del plano
espiritual. Y que ese recorrido de aquí a allá y de allá a acá lo hacemos muchas veces. Y hay vida aquí y hay vida allí. No es nada trágico. En realidad, si lo miramos bien, todo el sufrimiento del mundo tiene el mismo origen: la ausencia de amor, llamémosla egoísmo. Igual que la suma del egoísmo de cada persona puede hacer del mundo un auténtico infierno, cuando ese egoísmo se transforme en amor, la suma del amor de cada persona transformará el mundo en un paraíso. En realidad, todo eso está en nuestra mano. En nuestra mano está el transformarnos interiormente, desde el egoísmo hacia el amor, desde el interior hacia el exterior. Porque con el cambio del interior, el exterior, el mundo entero cambiará. Nosotros no podemos cambiar a los demás. Olvidémonos de eso. Solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Y esperar que los demás, si quieren, lo cojan de ejemplo, y si no, no pasa nada. Pero imaginaros si muchas personas dieran el paso de hacer ese cambio del interior. Pues el cambio de muchos, individual de muchos, traería como consecuencia el cambio colectivo. Y el mundo, en vez de ser un mundo tan lleno de sufrimiento, pues sería un lugar más agradable donde vivir. Y ya simplemente pues me queda pues daros las gracias. Darle las gracias a José Tomás, a la Asociación Jumillana de Reiki y a todos vosotros por haber venido. Y si queréis preguntar o comentar alguna cosa, pues ahora es el momento de hacerlo. Muchas gracias a todos.